Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy voy a presentarles el trabajo que hemos venido desarrollando con los profesores Juan Vicente Pradilla, Dulfay Astrid González, Jesús Alfonso López y quien les habla Leonardo Saavedra Munar. Dicho trabajo está titulado Oportunidades para integrar la inteligencia artificial generativa, el aprendizaje en servicio y el movimiento Maker para un aprendizaje transformador en la enseñanza de ingeniería. Como contenido, vamos a iniciar con una revisión de literatura. Posteriormente les presentaré las preguntas de investigación que están guiando este trabajo que estamos desarrollando, el objetivo, la metodología que hemos seguido, los resultados, algunos retos identificados y vamos a cerrar con las conclusiones. En la revisión de literatura hemos iniciado un proceso pues, de búsqueda de diferentes pilares en el marco del proceso de investigación que estamos siguiendo en un proyecto de innovación educativa. En este proyecto de innovación educativa estamos vinculando tres pilares o tres líneas fundamentales. El aprendizaje en servicio, que es la estrategia pedagógica que lo que busca es que los estudiantes no solo tengan esos conocimientos teóricos que vienen desarrollando, más bien adquiriendo en el aula de clases, sino que los puedan aplicar en situaciones reales, con experiencias de servicio comunitario. En el aprendizaje en servicio, pues se busca que ellos desarrollen no solo actividades desde el punto de vista técnico, en el caso de la ingeniería, sino también sociales al aplicar todas esas habilidades en los contextos reales o al tener una aplicación práctica. Esto va a permitir una consolidación del aprendizaje y al mismo tiempo va a permitir ayudarlos a desarrollarse como personas, como estos seres útiles para la sociedad. Otro de los pilares que estamos vinculando es al movimiento Maker. El movimiento Maker enfatiza que en los procesos de aprendizaje es supremamente importante la construcción de prototipos, la experimentación con objetos tangibles, pero al mismo tiempo el concepto de prototipo es más amplio. Entonces también con soluciones virtuales que los lleven a aprender a través del hacer. Pues se promueve el aprendizaje activo aquí mismo y lo que busca el movimiento Maker es cubrir necesidades tanto personales como de un contexto en particular o de una comunidad en particular, siempre fomentando la colaboración y el intercambio de ideas. Y el último de los pilares es esta tecnología que está en auge, que si bien desde el concepto base nace desde los años 50, fue en 2022, hacia octubre, noviembre más o menos, que una de sus ramitas, que es la inteligencia artificial generativa, es una de las ramitas de la inteligencia artificial como concepto general, eh, tuvo auge o llegó y se generó este boom en el mundo. La inteligencia artificial generativa es una tecnología en la que a partir de los datos de entrenamiento y una serie de instrucciones que ingresamos a través de un prompt, permite crear contenido nuevo. Entonces comenzamos a combinar todo ese contenido con la que fue entrenada la herramienta para generar algo a partir de esos datos de entrenamiento. Esto simula muy bien muchos de los comportamientos o de la manera en la que los seres humanos generamos diferente contenido. Estos tres pilares los estamos tomando como punto de partida para fomentar el aprendizaje transformador, que lo pueden ver allá a la izquierda. En este aprendizaje transformador, pues buscamos o con este aprendizaje transformador más bien, buscamos que los estudiantes tengan cambios profundos en sus creencias, actitudes y comportamientos a través de la reflexión crítica, el cambio de perspectiva y el empoderamiento de ellos mismos. Esta revisión de literatura nos ha llevado a plantearnos diferentes preguntas de investigación, entre ellas, ¿cómo se pueden integrar estos tres pilares, el movimiento Maker, el aprendizaje en servicio y la inteligencia artificial generativa, en los planes de estudio de ingeniería para mejorar esos resultados de aprendizaje de los estudiantes? Y al mismo tiempo entender cuáles van a ser esos posibles beneficios de esta integración de los tres pilares en sus procesos formativos y cómo esto los puede llevar a nuestros estudiantes de ingeniería a ser personas socialmente responsables. A partir de estas preguntas de investigación,
pues desarrollamos un objetivo para el proyecto que les estaba mencionando, en el que estamos buscando vincular estos tres pilares. El objetivo es proporcionar un marco para aprovechar estos enfoques educativos, los tres pilares que les venía mencionando, con el fin de cultivar una generación de ingenieros dotados no solo de conocimientos técnicos, sino también de un sentido de responsabilidad social. Allí ya tenemos un contexto de lo que estamos buscando con nuestra propuesta de investigación. El primer paso para entender muy bien dónde estábamos dentro de la Universidad Autónoma de Occidente, que es la universidad en la que somos profesores, los investigadores que aparecen allí, fue una encuesta. Esta encuesta se desarrolló o se aplicó más bien en 2023 al personal docente de la universidad, tanto a profesores por hora cátedra como a profesores de tiempo completo. Esto nos llevó a entender varias cosas. Primero, que muchos de nuestros docentes ya venían explorando con estas herramientas de inteligencia artificial generativa y las venían aplicando principalmente para apoyar sus procesos de docencia de investigación. Sin embargo, un gran número de docentes no las estaba utilizando. De igual manera, indagamos alrededor de si estos docentes fomentaban el uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa en el aula de clase y nos encontramos con esta sorpresa. La mitad prácticamente lo fomentaba y la otra mitad no. Entonces, preguntamos también por qué no fomentaban el uso de esas herramientas en las clases. Y aparecieron cosas tan interesantes como que, pues primero, no estaban familiarizados con el uso de esas herramientas, que también lo podíamos ver acá en un grupo de profesores que no las utilizan. Segundo, que no les permite a los estudiantes desarrollar pensamiento crítico. Y tercero, que se puede eh, facilitar el plagio a través del uso de estas herramientas. Eso nos llamó mucho la atención. Entonces, pues iniciamos todo un proceso en el cual pues quisimos indagar de otra manera. Dijimos, bueno, una encuesta nos entrega información supremamente útil, pero a ver, conversemos un rato con los profesores. Y aplicamos una entrevista y de igual manera comenzamos a hacer un proceso de lectura de textos para encontrar casos a nivel internacional que nos permitieran obtener más información y saber dónde o qué bases podríamos tener para el desarrollo de un proyecto. En el análisis cualitativo de esas entrevistas, pues quisimos dividirlo en aspectos temáticos alrededor de los tres pilares de inteligencia artificial generativa, movimiento maker y aprendizaje en servicio. Y nos encontramos con que, por ejemplo, muchos profesores fomentaban el aprender a través del hacer, que es la base del movimiento maker, pero no conocían el concepto de lo maker. Al mismo tiempo, algunos mencionaban que les gustaría trabajar con comunidades aplicando lo que los estudiantes venían haciendo en el aula de clase. Sin embargo, pues era un poco difícil debido a que no tenían un apoyo económico para movilizar a los estudiantes o que a veces el proceso dentro de la institución pues dificultaba este tipo digamos, de trabajo con las comunidades. Y en el caso de la IA generativa, pues vimos que ya algunos la estaban aplicando de una manera muy interesante, de manera particular para cada uno de esos cursos. En el análisis documental nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la web recomendaba muchísimo revisar temas de políticas internas dentro de la institución. Nosotros dentro de la institución en ese momento no teníamos una política alrededor del uso de la inteligencia artificial en el aula de clase. Ahora ya tenemos una propuesta de política. De alguna manera también nos pudimos encontrar con cierta resistencia de parte del área administrativa de la universidad. Esa era otra de las recomendaciones que daban en la literatura y era, oiga, hay que trabajar de la mano con digamos, el área administrativa, porque son ellos los que pueden permitir o no hacer muchas cosas dentro, digamos, de la adopción de estas nuevas tecnologías de una manera equitativa, transparente y ética. Entonces encontramos que eso también pues era una debilidad que teníamos en la universidad. Esto nos llevó a encontrar diferentes retos y a encontrar la sinergia entre muchas de estas líneas, digamos, de los pilares mencionados dentro del aula de clase. Por ejemplo, entre la inteligencia artificial generativa y el movimiento maker, encontramos que
La IA podía, por ejemplo, apoyar los procesos de ideación que los llevara posteriormente a un proceso de prototipado rápido. Entonces agilizábamos todo ese proceso creativo para ir más rápido a prototipar, digamos de manera física o de manera digital. Y al mismo tiempo facilitaba la iteración. Entre más rápido pasáramos por un proceso creativo, por ejemplo, una representación de modelos de manera virtual, más rápido podríamos corregir los errores que íbamos teniendo con los estudiantes para que ellos aprovecharan mucho más el acompañamiento que les hacíamos desde el área docente. La integración de la IA en el aprendizaje en servicio. Entonces, con la IA, muchos de los docentes en cursos de diseño en ingeniería, por ejemplo, aprovechaban estas herramientas para hacer el análisis de necesidades en todo ese proceso de diseño. Y esto permitía agilizar mucho más todo el proceso inicial de cualquier metodología de diseño, y es conocer a las personas que están dentro de un contexto en particular. Y al mismo tiempo, cuando se estaban proponiendo soluciones, pues basadas en los datos que ya se han obtenido con la inteligencia artificial generativa, se podían evaluar. Y esto nos llevaba a mejorar de manera iterativa esas soluciones. También comenzamos a plantear, digamos, diferentes caminos a recorrer con el área administrativa de la universidad. Entre ellos, nos facilitarán todo el proceso de formación y recursos eh, para los profesores, para que ellos entendieran que estas herramientas son más un apoyo para su labor docente y no son un enemigo. Existía por allí detrás la creencia de que muchas de estas herramientas podían llegar a reemplazar muchas de las cosas del rol docente y no, más bien son un apoyo para nosotros. Al mismo tiempo, se nos comenzó a facilitar a un grupo de profesores a modo de prueba tiempo en nuestros planes de trabajo para integrar estas herramientas en el currículo y con base en eso comenzar a proponer experiencia de aprendizaje con potencial innovador. Y al mismo tiempo, esto nos permitió comenzar a mostrar los beneficios potenciales de la integración de estas herramientas en la educación. Eh, este proceso nos ha llevado a identificar diversos retos que queremos compartir con ustedes, entre ellos, pues que hay una resistencia al cambio por parte de muchas instituciones educativas, por parte de la componente administrativa y del personal docente, porque se vienen haciendo cosas de manera, digamos, tradicional desde hace mucho tiempo y cuando ingresa una tecnología que comienza a mover muchas digamos, de esos procesos tradicionales, pues se genera una resistencia. Segundo, que hay que combatir la falta de formación en el uso y apropiación de estas herramientas. Eso es algo en lo que estamos avanzando. Tercero, que al aparecer estas herramientas, pues los procesos de evaluación dentro del aula de clase se van a complejizar. Entonces nuestras experiencias de aprendizaje y nuestros procesos de evaluación deben ir evolucionando. Tercero, que la asignación de recursos, por ejemplo, para la integración de los tres pilares, la asignación de recursos institucionales, es un reto grandísimo, porque si queremos prototipar necesitamos recursos, si queremos acceder a estas herramientas necesitamos recursos, si queremos, por ejemplo, llevar a nuestros estudiantes a trabajar con comunidades necesitamos recursos. Y al mismo tiempo, pues se deben generar unas políticas institucionales que permitan apoyar el proceso de integración de estos tres pilares para el despliegue y el trabajo con comunidades y así tener una, digamos, un proceso de formación adecuado para que nuestros estudiantes se vuelvan actores activos, actores responsables del cambio en su contexto, del cambio en el contexto que los está rodeando, el contexto cercano. Para concluir, la integración de estos tres pilares, pues primero es un enfoque transformador. Y lo hemos podido notar con los ejercicios que se han venido haciendo. Todavía estamos en la construcción del marco de trabajo que mencionamos al principio como objetivo, pero en los primeros pasos que estamos encontrando, pues hay una, digamos, una percepción positiva desde los estudiantes y desde los docentes, y esto nos lleva a concluir pues que allí vamos a tener un enfoque transformador para la educación de estudiantes de ingeniería. Hay unos beneficios al combinar, digamos, por ejemplo, el aprendizaje en servicio, el movimiento maker y la IA generativa, y entre ellos es que se va a potenciar la creatividad apoyándose en herramientas de IA generativa. Al mismo tiempo,
podemos potenciar el pensamiento crítico haciendo un acompañamiento a los estudiantes y llevándolos a aplicar esto en comunidades vulnerables. Y pues esto va a hacer que su responsabilidad social siga creciendo. Estamos buscando un desarrollo integral. Allí estamos viendo que las competencias de trabajo en equipo, la competencia comunicativa y otras competencias que se denominan transversales o blandas están evolucionando. Ahora tenemos que comenzar a ver cómo medir esa evolución, cómo se está dando. Y las competencias técnicas alrededor del uso de la tecnología también está creciendo. Eh, necesitamos y seguimos trabajando en tener cada vez más apoyos para la formación del profesorado cada vez más recursos para el despliegue de estas experiencias en el aula de clase. Esto nos está llevando a que el compromiso institucional vaya creciendo, a tener una mayor credibilidad en este tipo de proyectos y nos están ayudando desde el área administrativa a tener una reglamentación que nos permita poder desplegar este tipo de experiencias. Eso fue lo que les trajimos el día de hoy. Acá están las referencias utilizadas y muchas gracias por escuchar esta ponencia. Hasta luego.